Bueno, como podemos visualizar aquí tenemos el AWS, donde es la base de datos que vamos a utilizar en la nube. A la hora de crear esto, pues necesitamos crear una cuenta dentro de Amazon para poder realizar esta base de datos, a la cual yo llamé proyecto. Entonces abrimos el proyecto como tal, esperamos a que cargue y tenemos que realizar varios cambios dentro del mismo. En los cambios que hay que realizar normalmente, pues para poder acceder al enlace que podemos presenciar, tenemos que llegar a hacer unos cambios dentro del mismo para que nos permita entrar, como había mencionado anteriormente. Hay que abrir lo que es la seguridad y les voy a mostrar más o menos cómo se realiza. En las partes de la seguridad, pues hay que tomar en cuenta varias cosas que si no están bien configuradas, entonces esto puede llegar a provocar que no podamos conectarnos directamente con el servicio. Entonces las entradas tienen que estar con el tipo de MSQL, realizar las conexiones del TCP/IP, las puerto como tal, y luego en los registros de salida tenemos que poner que estos tienen que ser de IPv4, tenemos que poner que van a tener todos los tipos de conexiones y que tiene que ser de 0.000 con la diagonal 0. Una vez realizado esto, pues ya podemos copiar el enlace de Amazon para poder abrir el servidor que se encuentra en la nube. Entonces pues procedemos a copiar el link en este espacio, ponemos la contraseña y el login con el que nosotros realizamos la base de datos en la nube. Luego de esto pues ya podemos pasar a visualizar lo que es la base de datos, que en este caso yo llamé como proyecto, y podemos llegar a realizar pues las tablas. Aquí trabajé con el DDL y con el DDM. El DDL, que es donde vamos a ver realizado todas las tablas en este caso, pues para poder armarlas. Donde bueno, pues procedemos a visualizar en el DDL. En el DDL pues creamos la primera tabla, que son los datos de kilowatts máximos, que es lo que se va a llegar a sugerir del servicio en caso de la electricidad. Pues mi proyecto se basa con respecto a la administración de una empresa eléctrica. Entonces luego pues pasamos a ver los números que van a ser domiciliares, empresariales o industriales, y luego pasamos a hacer la tabla del ID de usuario, donde pues vamos a ingresar todos los datos, tanto el nombre, el apellido, la fecha en que se creó y el tipo de servicio que estén solicitando. Aparte que vamos a realizar un ID para poder realizar los pagos. Luego pues obviamente tenemos que tomar en cuenta también el contador, ¿verdad? Y luego pues pasamos a hacer la tabla de payment, que va a ser la que se va a encargar de realizar las facturas, cada uno con los datos ya correspondientes. Y luego pasamos a realizar la tabla de los kilowatts que está utilizando dentro del mismo. De esta forma pues ya podemos llegar a apreciar de mejor forma lo que es los datos para cada uno de los usuarios. Entonces ya después pues nos encargamos de insertar los tipos de kilowatt máximo que van a tener dependiendo del usuario, que en este caso pues estamos trabajando con domiciliares, empresariales, industriales, que son entre 1000, 1200 y 1500 como un ejemplo. Y pues también ponemos la posibilidad para poder trabajar con 26 usuarios. Ese fue el número máximo que decidimos utilizar por el momento para poder insertarlos. Entonces cada uno con su contador, su número y etcétera. También realizamos lo que es insertar los datos para la factura, y también realizamos los datos que vamos a trabajar para los tipos de kilowatt que se estaban utilizando, todos relacionados pues obviamente con cada uno de sus datos, o sea, sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Entonces ahorita podemos llegar a apreciar cómo son las tablas de cada uno y sus datos que se encuentran dentro del mismo, de la misma base de datos que se encuentra en la nube, para ver que los datos están pues en buen estado.
De esta forma pues ya podemos pasar a visualizar, por así decirlo, los datos que se encuentran dentro de las tablas y los diagramas que se realizaron a continuación. Pues aquí terminamos de ver las tablas y ahorita pasamos a ver el diagrama como tal. Bueno, y como podemos visualizar aquí en la tabla, dependiendo del cambio que se realice dentro del mismo, este va a llegar a reaccionar pues respectivo a los gastos o el método que se está utilizando. De esta forma, al tener limitados los tipos de kilowatts, podemos visualizar entonces el tipo de consumo que se va a hacer el cambio en este caso. Y así podemos ver más o menos cómo está actuando dentro de la base de datos. La forma en que se utiliza esto, pues actualmente no puede pagar para poder utilizar este método, entonces nosotros actualizamos acá y los datos empiezan a evaluarse para ver si han cambiado dentro de la base de datos. De esta forma logramos hacer entonces que los datos vayan a variar con respecto a cómo este va dando sus cambios, dependiendo de los datos, ya sea si se suman o cambian con respecto a todos los tipos de tabla. Entonces aquí podemos ver también el tipo de consumo que se está utilizando, el ID de pago, y podemos ver también las tablas y otras gráficas que se utilizan aquí. Gracias.